Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, esto quiere decir que del otro lado de la línea, ya en Maldonado, está Fernández de Palleja. ¿Cómo le va, Fernández? ¿Anda bien? Pero espectacularmente bien, disfrutando de estos días tan a tono con la época, ¿no? Sobre todo, invierno, como tiene que ser. Sobre todo en Maldonado, que me imagino que el viento casi no se debe ni notar. No, en absoluto, en absoluto. La verdad que tenemos un clima de lo más benigno. Pero bueno, hace frío en Uruguay, hace frío en el sur de Brasil. Y bueno, exacto, y hace frío en Maldonado, pero no nos vamos a quedar quietos por eso. Y vamos a hablar de Brasil. ¿De qué nos trajo? Vamos a hablar de Brasil, pero nos vamos a mover no tantos kilómetros, nos vamos a quedar en Rio Grande del Sur, en nuestra zona de la estética del frío, también, ya, como lo defendía Víctor Ramil, en una tierra donde hiela. En este momento, en la zona donde se ubica la novela de la que voy a hablar hoy, seguro que hubo heladas, casi, o sea, lo aseguraría. Voy a hablar de... Y me llamó la atención una cosa. En la propaganda que pone La Máquina de Pensar, dice la última novela de Érico Veríssimo. Entonces cualquiera pensaría, Incidente en Antares se llama, cualquiera pensaría que se trata de un lanzamiento editorial, que se trata de una novela que acaba de editarse. Es cierto que es la última, aunque es del año 1970, ¿no? Claro. Pero vos sabés que me quedé pensando, dije, ¿podrá considerarse un libro actual? Y me dije que sí, que realmente es un libro que se lee con los ojos de hoy, se lee muy bien y se lee y se encuentra en ese libro muchas claves de lo que puede ser muchas de las cosas que pasan en Brasil y en Rio Grande, por supuesto. Vos decís que de alguna forma también anticipa o se puede leer la realidad brasilera. Y viste, eso de conocer la historia es conocer el presente, viene quizá un poco por ahí. Para ubicarlo, Érico Veríssimo, posiblemente mucha gente que tenga cierta vinculación con la cultura brasilera o gusto por Brasil y que lea cosas brasileras, o la gente que estudia portugués, es muy posible que haya leído a Luis Fernando Veríssimo. Luis Fernando Veríssimo es un cuentista, humorista, cronista, también músico de jazz, aficionado más que nada, gaúcho, nacido en Porto Alegre, estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos, destacadísimo en la literatura brasilera. Los libros de Luis Fernando Veríssimo se venden a toda velocidad, se encuentran, es difícil encontrarlos porque la gente se los lleva muy rápido. Pero no es Luis Fernando Veríssimo. No te impacientes, vamos a hablar de Érico. Pero Luis Fernando, también de pasado les recomiendo a Luis Fernando, que tiene, por ejemplo, las historias del analista de Valle, que es un psicoanalista gaúcho que recurre a métodos drásticos para curar a sus pacientes. Por ejemplo, dice, loco se cura en un lazo, es como que todos los lazazos, es machista, y bueno... Luis Fernando Veríssimo es el hijo de Érico Veríssimo. O sea que se da algo que sucede en Brasil, y es que un gran escritor o un gran artista es hijo de otro gran artista, ¿no? Así como sucede con el músico Gonzaguinha, que es hijo de Luis Gonzaga, en géneros diferentes, geniales ambos. En este caso, este es hijo de Érico Veríssimo, que es un escritor completamente diferente y que a mí me gusta más. Yo en realidad encontré primero a Luis Fernando Veríssimo, y cuando me encontré con Érico, la verdad me pareció haberme encontrado con un enorme escritor de una talla que puede competir a nivel mundial, realmente. Y me llamó la atención que nunca había escuchado hablar de él, y lo encontré en un viaje que hice al sur de Brasil, y bueno, pedí unos libros de Luis Fernando Veríssimo, y un librero me dijo, tenés que leer a Érico, que es mejor. Dije, ¿será mejor? ¿En serio? Sí, es mejor. Y realmente es un escritor espectacular. Tiene una saga que se llama O Tempo y o Vento, sería El Tiempo y el Viento, que consta de 3 libros en los cuales
de alguna manera recopila lo que es la historia de Río Grande del Sur. Son 3 novelas y se han hecho adaptaciones de televisión y películas, y tengo que confesar que esas no las leí, y es uno de los tantos motivos que me mantienen con vida, leer los libros, la saga de Un Tempo y un Vento. Pero concretamente el día de hoy voy a hablar de un libro que se llama Incidente en Antares. Se lo pronuncio así, Incidente en Antares. Antares, ¿te suena? ¿A qué te suena Antares? Antares, yo me imaginaría un pueblo mítico. Bueno, es un pueblo mítico. Antares es la estrella Antares que está ahí. Antares es la estrella, claro. Sí. Y en la, mirá, y en la película de Ben-Hur, él se encuentra con un árabe que tiene 6 caballos espectaculares que los va a correr en la mítica carrera final, y cada uno tiene el nombre de estrella, y uno se llamaba Antares, otro Aldebarán. Mirá vos, lindo complemento. Aparentemente la historia empieza contando de un expedicionario francés que visita esas tierras allá por el siglo XIX y se pone a conversar con un caudillo local de apellido Bacariano, posiblemente un apellido originado posiblemente en el sustantivo vaca, porque son ganaderos. Y bueno, se pone a mirar las estrellas y dice, ya es la estrella Antares, no sé qué, y el caudillo le dice, lindo el nombre para el pueblo, porque en realidad acá el pueblo se llamaba Povinho da Caveira, que significa pueblito de la calavera. Entonces queda el nombre Antares, y obviamente todo el mundo se olvida de por qué se llamaba así, e incluso piensan que Antares significa que es porque hay muchas antas. Las antas son los tapires. Y anta, por cierto, en Brasil es una palabra que se utiliza para llamar a alguien tonto, ¿no? Anta, o sea, una anta significa eso, burro, básicamente. Y bueno, la historia empieza a transcurrir ahí en un pueblo donde está la familia de los Bacarianos, y le surge la competencia de la familia de los Campolargos, que son en ambos casos familias que se dedican al latifundio y al latrocinio, el contrabando, y a ejercer el poder de manera omnímoda, caudillesca y bestial, exagerada en esa zona. Por supuesto que hay una exageración literaria y está muy presente el humor, pero el relato opera como una descripción muy interesante de lo que fue la conformación de la sociedad de Río Grande del Sur, y por tanto también podría extenderse un poco a lo que es la conformación de nuestra sociedad, claro, ¿no? De nuestro caudillismo, ¿no? Sí. Bueno, y del lejano oeste, ahora estoy pensando, cuando vienen los ganaderos frente a los pastores o frente a los agricultores, ¿no? Entonces, ese tipo de estructura, ¿no? Que después eso se va cristalizando. Durante un largo periodo de tiempo las familias se encuentran enfrentadas de una manera... Y es una gran rivalidad que termina, bueno, no se sabe cuándo empezó. De una manera radical, y bueno, se matan, se torturan, digamos que en el siglo XIX lo que se hacen es tremendo, se colocan cosas dentro de parte del cuerpo, las torturas son horribles, se matan, y eso va evolucionando, por supuesto, la rivalidad continúa hasta que en un momento incluso llegan a ser amigos, ¿no? Y va pasando de todo en el pueblo, y al mismo tiempo que pasan cosas en el pueblo, van pasando cosas en la política de Río Grande del Sur y de Brasil, porque la mirada está a partir de Río Grande del Sur, y es interesante saber por qué, porque aparecen, no sé, el presidente del estado de Río Grande del Sur, Júlio de Castilhos, y el otro, Borges de Medeiros, que si uno va al sur de Brasil se encuentra con esas calles por todos lados, y en determinado momento los Campolargos y los Bacarianos todavía estaban enemistados, y el que los hizo juntarse y generó una reunión para hacer un acuerdo político fue un diputadito de un pueblo cercano que se llama São Borja, de apellido Vargas, Getúlio Vargas, nada menos. Getúlio Vargas, ni más ni menos, es uno de los personajes de esta novela que en ese momento interviene, pero después es mirado como una especie de estrella lejana, o como, bueno, el poder de Brasil. Y los personajes se sitúan contra, bueno, con respecto a la política brasilera. Hay uno de los Bacarianos, por ejemplo, que se acomoda con Getúlio y hace negocios sucios en Río, hace negocios sucios ahí y todo lo demás. Pero el epicentro de la novela, en realidad el incidente, empieza por la mitad. La primera mitad es muy entretenida, por supuesto, pero el incidente empieza algo así como un día de diciembre, un 11 de diciembre, en el cual
se murieron 7 personas. El mismo día se murieron 7 personas. Pero, digo, de muerte natural. Bueno, sí, bueno, algunas de muerte natural y otras porque era natural, que la violencia que les hicieron era natural que muriera, sí. Como decía el amigo Landricini. Los tipos, bueno, hombres, mujeres, se mueren, pero se mueren en el medio de un conflicto sindical, donde hay una huelga general que está aquejando a la sociedad, porque es otra de las cosas que está empezando a suceder en Brasil. Empiezan a aparecer los sindicatos, empiezan a aparecer partidos comunistas, empieza a aparecer la izquierda o el temor de la izquierda, la reacción frente a eso. Obviamente los campos largos y los bacarianos se van a enfrentar a eso, porque son los terratenientes y todo lo demás. Y en medio de la huelga suceden estas muertes, pero la huelga tiene una característica interesante, y es que se niegan a enterrar a los muertos, porque los sepultureros también adhieren a la huelga. De modo que los cajones en medio de la noche quedan recostados contra el muro del cementerio del lado de afuera. Y entonces en determinado momento la matriarca de los Campos Largos, que se había muerto, de los bacarianos en realidad, sí, de los Campos Largos, no me acuerdo cuál era, Dona Quita, se levanta del cajón, y así como se levanta ella, empiezan a levantarse los otros muertos. Los muertos empiezan a levantarse, empiezan a parlamentar, empiezan a darse cuenta de que están ahí insepultos, y no saben muy bien qué es lo que pasa, hasta que parlamentando, hay uno de ellos que los lidera, que es un escribano, está metido en todos los chanchullos del pueblo, y resuelven tomar a su vez su propia medida, que consiste ni más ni menos que en encaminarse al pueblo y, además de realizar visitas a sus deudos, sus parientes, que en algún caso están repartiéndose las joyas, en otro caso hay uno que se encuentra a la mujer con otro rápidamente, hay uno que va a visitar a su mujer a ver cómo está, porque lo habían matado las fuerzas policiales bajo tortura, otra era una prostituta que había sido abandonada por los médicos, etcétera. Se dirigen cada uno a sus lugares con la consigna de concentrarse al mediodía en la plaza central del pueblo, con el consiguiente e insoportable olor. Y bueno, ahí se ponen a plantear su reclamo, y el reclamo incluye no solo asolar fétidamente al pueblo, sino sacar los trapitos al sol y empezar a contar todas las miserias, porque claro, los tipos a esto ya no les caben prendas, entonces resuelven empezar a contar todo lo que saben de la sociedad. Hay uno que cuenta todas las infidelidades, el escribano cuenta todas las tramoyas económicas, etcétera, lo cual provoca un sacudimiento tremendo en la sociedad de Antares, y una especie de juicio final. Una especie de juicio final, obviamente. Pero juicio final, digamos, en las dimensiones de un pueblo, ¿no? Un pueblo chico. En las dimensiones de un pueblo. Sí, ¿no? Infierno grande, por supuesto. Claro, sí, es infierno grande, pero en las dimensiones, ¿no? De esas... que yo te escucho y pienso también en 100 años de soledad, ¿no? O sea, la idea de hacer en un pueblito una cuestión media mítica, pero a la vez que refleje las luchas, en el caso de García Márquez, de liberales y conservadores, y toda la historia de la humanidad. Claro. Vendría a ser como una especie de correlato de García Márquez, pero en Río Grande del Sur. Claro. Estado en el cual, desde ya, si me están escuchando de la Embajada de Brasil, solicito una misión diplomática, porque quiero ser el abanderado, tengo que conseguir la bandera de 3 colores, tomar mate y todo lo demás. Tenés que ser asesor cultural de la Embajada de Brasil. Nos quedan 3 minutos, Nacho. Y ¿sabes qué? No tuve en cuenta revisar si el libro estaba traducido al español, podrían buscar. Es del 71, ¿no? Estaba viendo, ¿no? Creo que es del 70. 70, ajá. Es de rigurosa actualidad, porque ¿sabes qué? La lucha ideológica o caricaturescamente ideológica que se libra en Brasil hoy, donde Bolsonaro llama comunista a todo aquello que se le oponga, Bolsonaro parece una caricatura, es mucho más caricaturesco que el personaje... Sí, parece un personaje de Antares. Que el personaje más rústico de Antares. Y evidentemente las cosas no salen de la nada, y esa pintura que hace Érico Veríssimo en 1970, que abarca todo lo que llevaba
recorrido el estado de Río Grande y Brasil en el siglo XX y parte del siglo XIX es perfectamente actual y demuestra, por lo menos a mi humilde entender, que los países no cambian tan fácilmente, que hay estructuras que se mantienen muy sólidas en nuestra sociedad. De alguna forma también, igual que García Márquez con Cien años de soledad, que digamos trascendió la pintura de Colombia y los liberales conservadores y pintó a toda América Latina. Lo que estás hablando también es como de que esa zona, digamos, de subdesarrollo, cuando un pintor, iba a decir, cuando un escritor pinta bien los rasgos fundamentales, no importa, porque 30 años después, 40 años después vemos que los vemos de nuevo, ¿no? Los vemos caminar, andando, ¿no? Yo estoy viendo los personajes, un alcohólico se llama Alambique, otro se llama Tiberio Bacariano, otro se llama Livindo Olivares, otro se llama, son nombres que Tiberio Bacariano parece de 100 años de soledad también, ¿no? Sí, es verdad, y los personajes, hay muchísimos personajes, todos tienen su característica, algunos son pintados con bastante sorna y con cierto tono caricaturesco, hay mucho humor, a tal punto hay humor que en determinado momento hay un investigador que va al pueblo, un sociólogo, a hacer una investigación enorme que hacen en el pueblo, y el investigador habla con una de las matriarcas, y la matriarca le pregunta por algunos escritores, ¿no? Y entre ellos le pregunta por Érico Veríssimo. Claro. Y la matriarca le dice que sí, que bueno, que parece que escribía bastante bien, pero que en realidad no sabía nada de nuestro campo y que se notaba que era de ciudad. Claro, porque te estoy viendo también los nombres. Joao Paz es un joven pacifista. Erotilde es una prostituta víctima de tuberculosis. Otro se llama Menandro Olinda. Menandro Olinda, es un pianista romántico que se suicida. Cicero Branco como Cicerón Branco, ¿no? Y encima es Cicerón Branco y es abogado. Claro, ese es el que saca todos los trapitos del sol, es el que pergeña el plan y que en definitiva lleva la voz cantante de sus representados. Que vos decías, sí, escribano abogado, está perfecto. Claro, sí, es un el libro se llama Incidente en Antares, ¿no? Sí. Érico Veríssimo tiene un montón de libros más, o sea, mencioné El tiempo de Juvento, pero hay otros, sé que Clarisa, Caminos Cruzados, después hay otro que dice Mirar los lirios del campo, se llama. Hay unos cuantos, lo recomiendo mucho, es un enorme escritor, realmente, que generalmente acá en Uruguay, yo nunca lo había escuchado nombrar hasta que estuve en una librería, en un cebo, una librería de libros usados en la ciudad de Pelota, la perla del sur. Y es lo que tiene Brasil, ¿no? Que Brasil parece que, digamos, Brasil y el resto de la América, digamos, que hablamos en español, parecemos siempre que estamos espalda con espalda, porque digo, con todo esto que estamos conversando de las afinidades con 100 años de soledad, que digo, me imagino yo, no leí ninguna, sin embargo no tuvo trascendencia del lado del castellano, ¿no? Probablemente en Brasil sí, pero acá no. Para cerrarlo en 30 segundos o menos, es más cercano Veríssimo a nosotros que García Márquez. El problema es que está en portugués, pero... Frase un poco desafiante que larga aquí Fernández Palleja, pero bueno, veremos. Otro libro que tendría que traducir Fernández Palleja es otro llamado que hacemos a los editores. Solo preciso un capitalista. Bueno, gracias por estar en la máquina de pensar, Bueno, gracias como siempre, Pablo, un abrazo y nos vemos dentro de 2 semanas. Muy bien, Érico Veríssimo quedó presentado por Fernández Palleja, reitero, el libro se llama Incidente en Antares. Mañana, amigos, vamos a estar conversando con Ana Inés Larreborges, directora de la revista de la Biblioteca Nacional, sobre el último número de esa revista, que es un número doble, porque habla de las polémicas entre escritores y también de las afinidades. Y luego, en la columna de Andrea Arismendi, nos va a traer el último libro, digamos, sí, póstumo, de Rosario Blefari, que ella falleció, se llama El Diario del Dinero y va a ser publicado esta semana. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.